Vamos a ver una función que se llama, acá voy a poner, una función de búsqueda. Y la función se llama buscar v. Esta función te permite buscar datos mediante un valor buscado. Es por eso que acá te pide primero valor buscado. Luego te pide el rango, la matriz. Luego te pide el indicador de columna. Y luego te pide el orden. Ahí está, ¿no? Valor buscado, rango, el indicador de columna y el orden que va a buscar. ¿Bien? Así como existe buscar v, también existe la función buscar h. Así como existe buscar v, también existe buscar h. Buscar v significa buscar vertical y buscar h significa buscar horizontal. Acá es este indicador de fila, ya sería acá. ¿Mm? Listo. Bien, esas son las funciones que vamos a ver ahorita. Anoten en sus apuntes. Anoten en sus apuntes esta función que está acá, ¿no? Ahí está. Bien, ¿listo? Ahora empezamos los ejemplos. Acá en el archivo que les he dado también, acá ustedes están trabajando acá con el conjunto. Aquí hay una, se llama data, ¿ya? Y aquí voy a hacer la primera práctica. Tenemos una base de datos pequeña para el ejercicio, luego ya les voy a pasar unas bases de datos más grandes. A ver, voy a buscar acá un ratito. Ajá. Ya está. Listo, miren. Voy a darle unos bordes acá. A ver. Mediante un código ingresado, por ejemplo, voy a ingresar a 04. Este código pertenece a un trabajador que se llama Mario. Voy a buscar todos sus datos, ¿no? Pero para eso tengo que hacer en cada búsqueda, como por ejemplo en el nombre, una fórmula, en el apellido una fórmula, en la fecha de nacimiento una fórmula, y bueno, la edad se calcula. Son 3 datos nomás que vamos a buscar. ¿Bien? Entonces empezaríamos de esta manera. Igual, buscar v. ¿Por qué buscar v? Si tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué buscar v? ¿Por qué? Porque la tabla está diseñada verticalmente. Verticalmente significa que los códigos o las columnas o los títulos están en las columnas, ¿ya? Por eso o sea, está verticalmente diseñada la tabla, por eso es que se usa buscar v en esta búsqueda. Luego ya vamos a hacer con filas y ahí vamos a ver la diferencia, ¿ya? Miren. Entonces, si yo quiero buscar, ¿no? Para que funcione este sistema de búsqueda mediante un código ingresado, si yo quisiera buscar, tengo que implementar mis fórmulas a cada una de las celdas. Voy a empezar con nombre. Buscar v, lo primero que te pide esta función es el valor buscado, que sería el código que tú ingresas para que se busque, ¿ya? Es una celda donde tú ingresas cualquier código de tu base de datos o de tu tabla. Luego viene la matriz o tabla, vamos a seleccionarlo así, coma, ¿ya? Luego viene el indicador de columna. ¿Dónde está, en qué columna está el dato que tú quieres encontrar y mostrar aquí? Si estás haciéndolo para el nombre, la columna, el indicador de columna sería 2, porque esta es la primera, el código, y la columna nombre sería la columna 2. Entonces colocas 2, coma, y luego viene el orden. El orden es si es que la búsqueda va a ser exacta o aproximada.
Si es que tú quieres una búsqueda exacta, ¿qué significa? Que el código que tú ingresas con el código que hay en la base de datos tiene que ser iguales para que te muestre un resultado. Ya, eso significa una coincidencia exacta. Entonces vamos a colocar falso. Porque quiero una coincidencia exacta. ¿Bien? Repito, la función buscar v, como acá te indiqué, pide valor buscado, el rango matriz donde va a ir a buscar, el indicador de columna y el orden. ¿Ya? Acá en la práctica está, miren, el B9 es el valor buscado, A2 hasta D6 es la matriz o base de datos o rango, el 2 es el indicador de columna, o sea, el nombre está en donde va a ir a buscarse, el nombre está en la columna 2 de la base de datos. Y falso significa una coincidencia exacta. Presiono Enter, sale Mario. Miren, yo puedo cambiar el código a 01, Luis, ¿ves? Hace búsquedas a 03, Marina a 02, Carlos, ahí está. Esa es una búsqueda, joven. Mediante un código ingresado que sería este dato que tú ingresas acá y si ingresas el código, tú ingresas cualquiera de estos códigos, automáticamente la búsqueda muestra, depende del indicador de columna que hayas colocado acá. Si tú quieres mostrar el nombre está en la columna 2. En el siguiente, es lo mismo, colocamos buscar V, el valor buscado sería el mismo código, coma, exacto, todo el rango de la base de datos, y ya el apellido ya no está en la columna 2, está en la columna 3, y es una coincidencia exacta. Así sería. Muy bien. El código se escribe, este de acá. Este código se escribe. ¿Ya? Este código se ingresa. Es como cuando tú vas a una empresa o a una entidad bancaria, te piden tu DNI, ellos ingresan tu DNI y al toque salen los datos tuyos. Esa es una búsqueda. Entonces, ¿cuál sería el dato de la búsqueda? Tu DNI. En este caso, el dato de la búsqueda o el dato ingresado, el valor buscado sería este código que nosotros ingresamos. ¿No? Este. Estos son códigos de ejemplo. Pueden ser DNIs, pueden ser códigos generados, depende de cómo está la base de datos. Del falso es una conciencia exacta. Si queremos que la búsqueda sea exacta, te dé un resultado real, se coloca falso. Pero si tú quieres una búsqueda aproximada, colocas verdadero. De ahí vamos a hacer ejemplo con verdadero, ¿ver? Para que usted vea. Ya está. Ah, ya, eso ahorita les voy a enseñar. Eso es una validación. Ya vimos la clase pasada, pero les voy a explicar nuevamente, ¿ya? Les voy a terminar con la búsqueda. En el caso de la fecha de nacimiento, colocamos buscar V, valor buscado, coma, ¿dónde va a buscar? En este rango, coma, ¿qué columna es? 3, coma, falso. Ya está. Cuando tú buscas fechas, va a salir así un número. Aquí no era 3, era 1, 2, 3, 4 ya, ¿no? Acá me equivocaba, era 4. Cuando tú buscas fechas ahí, ¿ya? Es que, ¿por qué 4? Porque la fecha de nacimiento está en la columna 4, ¿ya? Sale un número así medio raro. Bueno, ya salió acá, ¿no? Pero a veces te sale un número raro, tú tienes que hacer aquí, convertirlo a fecha. ¿Ya? Porque a veces te sale así, te sale un número. Pues tú normal, no es que esté mal, simplemente tú lo conviertes a fecha corta. Ya está. En el caso de la edad, como no existe acá, o sea, no es una búsqueda, tienes que calcularlo, ¿ya? Voy a hacerlo con sí fecha, fecha inicial, coma, fecha final, y entre comillas, year. Así sería para calcular la edad. Listo, jóvenes. A la pregunta que me han hecho sobre este botoncito que aparece así, mire, ¿no? Así para escoger, no, se puede escribir, yo puedo escribir acá A04, ahí está, o en todo caso escoger uno de la lista que os demuestra ahí, ¿sí? Para poder hacer esto es una validación. ¿Cómo lo validas? Lo que vimos en la clase pasada. Y te lo enseño acá.
Te vas a datos, validación. Acá en configuración colocas lista. Lista. Y aquí tendrías que tú buscar el rango de datos que quieres mostrar en tu lista, aquí donde dice origen. A permitir sería lista. Y acá buscamos, miren. Y ya seleccionamos qué cosa queremos mostrar. Ahí está. Queremos mostrar los códigos ahí, ya los seleccionamos y ya está. Nada más. No es necesario colocar mensaje de entrada ni mensaje de error, porque estamos creando una validación de lista. ¿Ya? Y ahí aparece el botón, mira. Voy a volverlo a hacer, voy a borrarlo. Ya se borró, mira, no está el botón. ¿Ya? Quisiéramos que acá también, aparte de poder ingresar, también podemos seleccionar un código mediante un botoncito, una lista. Entonces tú seleccionas la celda donde vas a validar, entras a validación, lista, y acá origen, haces una flechita y seleccionas lo que quieres mostrar en la lista, el rango, ¿no? De los datos que quieres mostrar en la lista y aceptas. Y aparece un botón y aparecen ahí está. Esa es la búsqueda, jóvenes, ¿ya? La búsqueda. Buscar V. ¿Listo? Ahora, te voy a borrarlo. Voy a arreglar esto. Esto también ustedes lo tienen, ya lo van a hacer como lo hago. Lo van a hacer. Ahora miren, ve. Aquí en este ejercicio, quiero que te des cuenta lo siguiente. Aquí, en este ejercicio, la búsqueda está en la misma hoja, ¿no? O sea, la base de datos está arriba y abajo está la búsqueda, que normalmente no es así. Normalmente la búsqueda está en otra hoja, ¿no? Está en otra hoja. Antes de continuar, ¿se entiende? ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende estas funciones así de búsqueda? Simplemente hay que seguir la sintaxis. Valor buscado, dónde va a ir a buscar, qué columna quiero mostrar, ¿no? En qué columna está el dato que va a encontrar, y falso es una coincidencia exacta. El código que se busca tiene que ser igual al código de la base de datos. El resto, listo, es un... Bien. Ahora, como les decía, normalmente las búsquedas no se hacen en la misma hoja de la base de datos, ¿ya? O sea, todo esto no iría acá, ¿ya? Todo esto no iría ahí. Y la búsqueda lo tendríamos que hacer en otra hoja. Vamos a darle nombre a esta hoja, búsqueda. Pero cuando ya trabajes con datos de otra hoja, tú tienes que saber dos cosas. ¿Ya? Acá voy a colocar. Tienes que saber manejar dos cosas, las referencias externas. Las referencias externas es saber usar rangos de otras hojas. ¿Ya? La referencia externa, sí, lo estoy grabando. ¿Ya? La referencia externa, escuchen, es saber usar rangos de otras hojas. Recuerda que todas las hojas tienen los mismos rangos. Si yo quiero usar el rango de otra hoja, tengo que saber referencia externa. ¿Ya? Normalmente tú has trabajado en la misma hoja, entonces no ha habido problema del rango, ¿no? Pero cuando ya quieres usar rango de otras hojas, hay que saber referencia externa. Y la referencia externa, su sintaxis es igual nombre de la hoja, signo de laminación y el rango. Así es la sintaxis. ¿Ya? Ahorita te hago el ejemplo. Y también, en todo caso, si no quieres usar referencias externas, debes saber usar nombres de rango. Debes saber usar nombres de rango. ¿Ya? Es otra alternativa. Y acá te hago los ejemplos. Mira. Bien, referencia externa y nombres de rango. Ahí les doy unos segunditos para que puedan anotar. Listo. Empiezo con los ejemplos. Por ejemplo, acá la búsqueda está en una hoja y la data está en otra hoja. ¿Ya? Y el rango es A2 de 6, me parece. A ver, A2 de 6. Sí, ese es el rango de mi base de datos. ¿Ya?
Entonces, como pertenece, ese rango pertenece a otra hoja, tengo que saber usar referencia externa. ¿Cómo sería? Bueno, acá ingreso cualquier código de la base de datos y comienzo a hacer la búsqueda. Igual, buscar v, valor buscado, coma. Y ahí viene la matriz o el rango. Pero ese rango pertenece a otra hoja. ¿A qué hoja pertenece? A la hoja data, que está acá, mira, tiene nombre. Data se llama. Estos son el nombre de la hoja. Entonces, voy a tener que usar referencia externa. ¿Cómo es la sintaxis de referencia externa? El nombre de la hoja se llama data, acá está, mira, abajo, data. ¿Qué más? Signo de admiración y el rango que debes usar. A2 a T6 es el rango que quiero usar o quiero llamar de esa hoja. Entonces ese sería el rango nada más, coma, y ahí vendría el indicador de columna que sería 2, coma, falso. Ahí está, jóvenes. Ahorita estoy haciendo la misma búsqueda que hace un momento. Igual es, solo que la diferencia es que ahora, como pertenece a otra hoja, la base de datos no está en la misma hoja, debo saber usar hojas de otros rangos. Y eso se hace con referencia externa. ¿Ven? Ahí está. Miren, tómenle nota. La referencia externa es esta, pues. Este es el rango de la hoja data. A2 de 6 es el rango de la hoja data. Enter. Ahí está, ya salió, ¿ven? Luis. Vamos a cambiar de código. Ahí está. Y ahí está. Sigo. A ver, nuevamente, para el apellido lo mismo. Buscar V, valor buscado, coma, y acá viene la referencia porque ese rango pertenece a otra hoja donde va a ir a buscar. Entonces coloco ahí el nombre de la hoja, que es data, signo de admiración, A2, D6, coma. El indicador de columna sería 3, coma, falso. Así sería. ¿Ven? Ahí tomen nota. Enter. Listo, jóvenes. El 3 es el indicador de columna. En la base de datos, en la columna 3 está el apellido. El 3 es el indicador de columna. Para el nombre era el 2 porque el nombre está en la columna 2. Para el apellido es el 3 porque el apellido está en la columna 3 de la base de datos, de la tabla, donde va a ir a buscarse. ¿No? Acá en fecha de nacimiento sería el 4, ¿no? O sea, en la misma fórmula, buscar V, valor buscado, coma, data, signo de admiración, A2, 2 puntos, A6. Se puede seleccionar, mira, lo voy a hacer así, seleccionando con el mouse. Igual va a salir, mira. Colocas buscar V, valor buscado, coma. Y ahora el rango está en otra hoja. Entonces tú te vas con el mouse, te vas a data y seleccionas. Pero no regreses, tienes que aquí ya terminar la fórmula. Ya no regreses a la búsqueda. Quédate ahí y acá termina. Coma, ¿en qué columna está en la fecha de nacimiento? 4, mira, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué se puso 3 hace un momento? Porque era el apellido 3, 1, 2, 3, ahora es 4. 4, falso. Ya está. Presiono Enter y solo va a regresar a la hoja, mira. Y ya, regresó. Y ahí está, mira. Y sale igual como si lo hubiera escrito. Ya puedes usar el mouse, pero con el mouse tienes que quedarte ahí, terminar la fórmula, no tienes que regresar. ¿Bien? Listo, y ahí sale justo lo que te decía, un número raro. Tienes que convertirlo acá a fecha corta. Y le da, bueno, es calculable. Lo voy a hacer nuevamente rápido. Si fecha, la fecha inicial, coma, fecha final, como no tenemos, es hoy, coma, entre comillas, yeah. Ya está. Listo, jóvenes. No vayan a pensar que referencia externa solo funciona para hacer búsquedas, ¿no? Para cualquier fórmula que va a usar rangos de otras hojas, tú tienes que saber usar referencia externa. Acá te hago un ejemplo. Mira. Acá. Tengo unos sueldos, aquí unos sueldos, ¿no?
que están en la hoja planilla, así se llama la hoja, planilla, y acá tengo unos sueldos, ¿ya? Y acá en otra hoja voy a darle nombre, voy a darle el nombre de estadística. Ahí está, en la otra hoja vamos a hacer una estadística. Voy a darle acá un cuadrito, bordes, ya está. Bien, repito, no vayan a pensar que la referencia externa solo es para hacer búsquedas, no, es para cualquier fórmula que necesita rangos de otras hojas. Tú quieres usar rangos de otra hoja en una fórmula, referencia externa o nombre de rango, cualquiera de los dos. Ahorita estamos en referencia externa. Por ejemplo, acá tenemos unos sueldos y nos piden en otra hoja, calcular total sueldo, promedio de sueldo máximo, funciones que ya hemos visto, ¿no? Pero voy a anotar A2, A8 es el rango, ¿ya? Para no, A2, A8. Ya está, acordarme. Listo, hago la primera, mira, voy a sumar los sueldos. Igual suma, pero como el rango pertenece a otra hoja, tú tienes que hacer la referencia externa. Planilla, que es el nombre de la hoja, signo de admiración, A2, dos puntos, A8. Así sería, jóvenes. Con esto lo que quiero que entiendas es que la referencia externa no solo es para búsqueda, es para cualquier fórmula. La cosa es que tú tienes que saber que se utiliza cuando queremos usar rangos de otras hojas. Tú estás en una hoja y quieres usar rango de otras hojas, tienes que saber usar referencia externa o nombres de rango. ¿Ven? Ahí está. Queremos sacar el promedio, igual promedio, que es la función, pero el rango está en otra hoja, entonces hay que hacer la referencia. Planilla, signo de admiración, A2, dos puntos, A8. Referencia externa. Ahí está. Sueldo máximo, la función max, pero el rango pertenece a otra hoja, entonces te voy a colocar planilla, signo de admiración, A2, A8. Así. Enter. Sueldo mínimo, igual min, pero el rango pertenece a otra hoja. ¿Y cuál es la hoja donde está el rango que voy a usar? Se llama planilla, signo de admiración, A2, A8. De ahí está, joven. Eso es referencia externa, ¿ya? Saber usar rangos de otras hojas. Listo. Ahora, la otra solución es que tú sepas dar nombres de rango. Acá te coloco, puedes hacerlo con referencia externa o con nombres de rango. La otra opción es que tú sepas dar nombres de rango, ¿ya? ¿Y cuáles son los nombres de rango? O cómo se trabaja de la siguiente manera. Voy acá, regreso acá. Lo voy a hacer acá a un ladito, ya lo mismo lo voy a hacer a un ladito acá, para que vean la diferencia. Acá mismo voy a hacer la búsqueda. Acá ya lo hice con referencia externa, ahora acá lo voy a hacer con un nombre de rango. Para que veas la diferencia ahí. Cuando ya te dicen, ¿sabes qué? Trabaja con nombre de rango, entonces tú tienes que saber dar nombre al rango. Para saber dar nombre al rango, se selecciona el rango que tú quieres darle nombre, en este caso toda la data, sí, dejamos los títulos arriba, no, eso no importa. Seleccionas así, te vas a datos y acá en fórmulas, perdón, en fórmulas está asignar nombre. Asignar nombre. Repito, seleccionas aquí, a qué rango le vas a dar un nombre, te vas a fórmulas, asignar nombre. Y ahí le colocas el nombre. Voy a darle, por ejemplo, empleados. Empleados, ¿ya? Y el ámbito es si es que ese nombre va a ser reconocido en todo el libro, que es el conjunto de las hojas, que es el archivo, o por la hoja que tú quieras darle. En este caso voy a darle que el ámbito sea todo el libro, que ese nombre sea reconocido en todo el libro. Aceptamos. Ya está, jóvenes. Así de sencillo es darle nombre a un rango. ¿Ya? Se lo seleccionas, fórmulas, asignar nombre. ¿Ya?
Luego ya lo haces, pues no, me voy acá a la búsqueda y voy a comenzar a buscar. Y sería así ahora, mira, ya no sería, no usarías referencia externa, ya no, ya usarías el nombre del rango. Así que igual, buscar V, valor buscado, coma, y ahí ya vendría, ya no usaría referencias. Como ya le di nombre, simplemente, ¿qué le pusimos? Empleados, ¿no? Empleados, ahí está, el nombre del rango, coma, 2, coma, falso. Y acá te doy una indicación adicional, mira, en el otro ejemplo lo hago. Ahí está, así sería. Valor buscado, rango ya no sería referencia externa, ya colocaríamos el nombre del rango, ya que le dimos, hay que darle para poder usar. Y luego el 2, falso. Ahí está, joven, sale igual. El siguiente, igual, buscar V, valor buscado, coma, ¿a dónde lo va a buscar? En empleados, porque ya tiene un nombre. El mismo Excel te da una listita de los nombres que tú puedas dar a varios rangos. Coma 3, coma acá. En vez de falso, también puedes colocar 0. El 0 representa el falso y el 1 representa el verdadero. Entonces coloco 0. ¿Ya? Si tú me preguntas, profesor, ¿por qué ha puesto 0 al último? El 0 representa al falso. Puedes colocar falso o el número 0. ¿Ya? Listo. Así sería. Más corto todavía ya. Ahí está. ¿No? Igual, buscar V, valor buscado, coma, en empleados, coma, la fecha de nacimiento está en el 4, coma, 0. Así sería. ¿Listo? Ahí está, jóvenes, ¿no? Le damos acá fecha corta. Y ahí tenemos. Cada vez que tú cambies un código, cambian, ¿ven? En los dos funciona. Acá hemos usado referencia externa y acá al ladito hemos usado nombres de rango. ¿Bien? Y acá te hago el ejemplo también aquí en la planilla, mira. Si tú no quieres hacerlo como lo hemos hecho acá, con referencia externa, mira, la planilla, sin nominación y el rango, si no quieres hacerlo así, entonces dale nombre al rango. Entonces seleccionamos, mira, esto, seleccionamos el rango que voy a usar o quiero darle un nombre, y le das el nombre acá. Fórmulas, asignar nombre, y voy a colocarle sueldos. El ámbito libro, aceptamos. Listo. Ya está creado ese nombre de rango. De tal manera, mira, ya no usarías referencia externa. Sería así, mira. Igual suma, sueldos. Así sería. Estoy haciéndolo, ¿no? Al ladito para que veas la diferencia. Y va a salir igual. Ahí está. El otro, promedio de sueldos. Igual promedio. ¿De dónde va a sacar el promedio? Sueldos. Sería el rango. Porque ya se le dio nombre. Igual max. ¿Dónde? Sueldos. Igual min, sueldos, y listo, jóvenes. Eso sería. ¿Bien? Entonces aquí en esta explicación, lo que se le ha explicado es la referencia externa. Esta es su sintaxis. Hay que colocarle el nombre de la hoja, el signo de numeración y el rango que vas a usar. O puedes usar nombres de rango, que sería lo ideal, ¿no? Sería lo recomendado de esto. Normalmente se trabaja con esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Voy a dejar de grabar